¿no? Entonces, primero vamos a hablar de los vectores. Entonces, las medidas que podemos tomar para evitar la propagación de los mismos son diferentes. Tomando en cuenta que los vectores aquí que hay en Ecuador, que ocasionan diferentes infecciones, por ejemplo, el dengue, el Zika, la chikungunya, la malaria, la leishmaniasis o incluso la enfermedad del Chagas. Entonces, tenemos primero que estos estos vectores se van a almacenar o sobre todo se almacenan en lugares donde esté agua acumulada. Entonces, las primeras recomendaciones que se deben tener es, como pueden ver, que se deben vaciar, limpiar semanalmente los diferentes recipientes donde las personas almacenen agua. Se debe estar seguro de limpiar las canaletas de desagüe y un lugar de almacenamiento común que se suele producir es en los neumáticos, sobre todo en las lluvias. Entonces se debe proteger cuando sea época de lluvias estos neumáticos para evitar esta acumulación de agua. Ya, entonces también otra recomendación que se puede tomar en cuenta es que cualquier recipiente que pueda acumular agua se lo debe poner boca abajo o bajo techo. También deben estar tapados los diferentes pozos, baldes, tanques, etc. Pásale. Ya, aquí también nos dice que debemos alejar a las viviendas de plantas tipo ornamentales, que son las que están viendo en imagen. Entonces son este tipo de plantas que son, o sea, que si cae lluvia se puede acumular la lluvia ahí durante mucho tiempo, se puede quedar almacenado el agua. Entonces lo importante es que estas plantaciones estén alejadas de las viviendas porque ahí se puede crear un criadero de estos vectores. Ya, como ya les mencioné, deben estar tapados los diferentes depósitos de agua que se tengan en la vivienda. Otras recomendaciones es también que se puede reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda. Tampoco colocar, no sé si han visto que debajo de las macetas o las planteras se suele colocar platos o recipientes. Entonces la recomendación es que si los van a tener, los mantengan secos. Y sobre todo estas acciones se deberían realizar todos los días y sobre todo después de las lluvias. Pásale. Ya, también tenemos el uso de mosquiteros en las ventanas y en las puertas. Bueno, esto es algo que es muy común, ¿no? En las zonas tropicales. Esto sirve sobre todo porque esto se garantiza de que los vectores no puedan ingresar a las viviendas. Otra medida igual, parecida a esta, es la de utilizar los toldos en la noche, que son una especie de malla que se pone encima de las camas. Y bueno, como ven en la imagen de la derecha, es minimizar la exposición de la piel. Entonces esto lo hacemos usando prendas de vestir que sean largas, que mantengan cubierto la mayor parte del cuerpo. Obviamente esto va a ir acompañado de artefactos como los insecticidas, pero eso va a hablar mi compañera después. Bueno, entonces, por ejemplo, en esto que les he hablado ahorita, nosotros estaríamos en el ciclo epidemiológico. En el caso de las prendas de vestir, estaríamos actuando en la puerta de entrada, porque estaríamos evitando que los vectores accedan a nuestra piel, ¿no? En el caso de los mosquitos, etcétera. Ya, pásale. Ya, entonces ahorita les voy a hablar de las barreras físicas. Antes de que pase, Janet, Ya. recuerden ustedes, aquí pues el ciclo de reproducción de los insectos. Hablábamos en parasitología de que habían ciclos completos llamados también holometábolos: huevo, larva, pupa e imago. Y los ciclos hemimetábolos o ciclos incompletos, que eran huevo, ninfa y adulto. Entonces, en estos insectos que tienen un ciclo de reproducción completo, recuerden que los huevos, las larvas y las pupas generalmente se encuentran pues en las colecciones de agua. Por ello hacemos hincapié en esta eliminación de desechos del peridomicilio, porque en esas colecciones de agua podemos encontrar cualquiera de estas fases: huevos, larvas, pupas, y los imagos pues son los que ya eclosionan de las pupas y empiezan a volar. Y para ellos pues el control físico va a ser evitar que nos piquen. Entonces, primero, evitar que ingresen a la vivienda poniendo las mallas, y segundo, pues utilizando estos toldos o estas prendas de protección para evitar que el insecto se ponga en contacto con nuestra piel y nos inocule el agente causal.
Ya, eso entiendan entonces en el caso de las enfermedades vectoriales, ¿no? Las que tienen ciclo de reproducción completo en donde se requiere de agua para el desarrollo de huevo, larva y pupa. Sigue adelante. Ya, doctor. Es que estoy intentando conectarme desde la compu para prender la cámara. Creo que ya lo logré. Bueno, si no puedes, no es problema, pues continúa eso. Ah, ya, bueno. Ya, entonces, bueno, en las enfermedades de transmisión sexual espacial, ya, bueno, debemos recordar que hay muchos métodos para prevenir el embarazo, ¿no? Pero el único método que sirve para prevenir de la mayoría de infecciones de transmisión sexual son los condones, tanto los condones masculinos como los condones femeninos. Ya, entonces se menciona que los condones de látex se tienen que, obviamente cuando se usan de manera correcta, van a reducir el riesgo de diferentes enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, etc. También debemos tener en cuenta que existen ciertas enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras genitales, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Entonces, estos métodos de protección, los condones, solo nos van a servir en estos casos si es que estas úlceras están protegidas por el condón. Bueno, los condones, como ya mencioné, existen tanto los masculinos como los femeninos. Los dos tienen la misma capacidad de protección para las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, obviamente cada uno tiene sus pros y tiene sus contras. Ya, pásale. Ya, pásenle más. Ya. Entonces, vamos a hablar acerca de las prevenciones físicas que podemos tener para las diferentes intoxicaciones alimentarias. Recordando que estas intoxicaciones alimentarias se pueden, se pueden producir por diferentes agentes causales. Ya, entonces primero vamos a hablar sobre las que son de mantener la limpieza. Entonces, entre las importantes tenemos lavarse las manos antes de preparar cualquier tipo de alimentos y también lavarse a menudo durante la preparación de los mismos. También lavarse las manos siempre después de ir al baño. Lavar y desinfectar todas las superficies, los equipos usados en la preparación de alimentos, como por ejemplo los mesones, los diferentes utensilios de cocina que vayan utilizando y la protección de los alimentos en la área de la cocina. Esto se hace sobre todo guardándolos en diferentes envases, ¿no? Esto con el objetivo de protegerlos de los insectos que son vectores, de las mascotas y de otros animales. Pásale. Ya, otra medida de protección física que tenemos es separar los alimentos crudos de los cocinados. Ya, entonces esto de cuando está un alimento, diferentes tipos de alimentos cerca se va a conocer como contaminación cruzada. Entonces las recomendaciones es que siempre se separen estos alimentos, los crudos, de los que ya están listos para comer. Entonces esto ustedes se pueden preguntar como que en qué afecta si de todas maneras los vamos a cocinar. Pero el problema es que hay ciertos, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ensalada y también estoy haciendo un pollo, y si están juntos, pues las bacterias del pollo se pueden transmitir a las de la ensalada. Y si bien yo puedo cocinar el pollo y ahí van a morir las bacterias, la ensalada no la voy a cocinar. Así que ahí es donde se produce la contaminación cruzada y la transmisión de la enfermedad. Ya, otra recomendación es que se utilicen diferentes utensilios de cocina. O sea, se utilicen, digamos, diferentes cuchillos para manipular las verduras, diferentes cuchillos para manipular las diferentes carnes, para que no se produzca esta contaminación. Ya, pásale. Ya. Otra medida de recomendación es cocinar los alimentos completamente. Entonces, estos alimentos sobre todo se habla de las carnes, del pollo, del huevo y el pescado. Entonces, para hacerlo, las recomendaciones son hervir los alimentos como sopas y los guisos para asegurar de que estos alcancen una temperatura de 70 grados centígrados. También se debe considerar que en las carnes rojas y los pollos consideremos el color de la carne. Entonces, en las carnes rojas que esté de un color café cuando ya estén bien cocinadas y de los pollos que la carne sea blanca. Entonces, como ven en la primera imagen, en los costados está blanco, pero por dentro está rosado. Entonces, esto es lo que se debe evitar. Ya la otra recomendación es que siempre se mantenga la comida caliente, es decir, que esté por encima de los 60 grados centígrados y que no se guarde la comida por mucho tiempo, aunque esté en el refrigerador. Los alimentos que están listos para ya comer no deben ser guardados. Pásale.
Ya. Las otras recomendaciones consistían en... Ay, perdón, pásales, es una diapositiva que estaba repetida. Ya, la otra recomendación es que se debe usar agua y materias primas seguras para la cocción de los alimentos. Entonces, la agua debe ser tratada y potable para que sea segura. También la selección de los diferentes alimentos se debe ver que estos sean sanos, que sean frescos. También que los alimentos que se escojan en el caso de los lácteos sean los que ya estén procesados, es decir, ya estén pasteurizados, y que las frutas y las hortalizas se las laven, especialmente si se las van a comer crudas. Ya, y también estar siempre pendientes de la fecha de vencimiento de todos los alimentos. Pásale. Ya. De la zoonosis, como sabemos, son las diferentes enfermedades que normalmente están en los animales y estas se transmiten a los seres humanos. Pásale. Ya, pero por lo general, los microorganismos o las infecciones que se encuentran en los animales, la vía de transmisión más común es a través de la comida. Entonces, esto no voy a repetir, ¿no? Porque ya les hablé de cómo evitar estas intoxicaciones alimentarias. Entonces, lo que se puede hacer para atacar de otra forma la zoonosis es el control de los animales transmisores. Entonces, como sabemos, las ratas, los roedores son diferentes vectores que transmiten un sinnúmero de infecciones. Entonces, lo que se puede hacer de manera física, porque mis compañeros ya les van a hablar de las biológicas y las químicas, es poner diferentes trampas, ¿no? Entonces, aquí están viendo a estas ratitas y cómo les ponen las diferentes trampas para cazarlas. También otro ejemplo es el control a través de la esterilización de los diferentes animales callejeros, tanto como los perros, los gatos. Pásale. Bueno, aquí quería hablar de un ejemplo claro, que es la toxoplasmosis, ¿no? Que es una infección que se produce en los gatitos, así los tengan de mascotas, en los gatos domésticos. Entonces, incluso aquí hay medidas físicas que pueden ser tomadas en cuenta, que se pueden tomar como recomendación para las personas que tienen mascotas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gatos, recomendaciones es que no les alimenten con carnes crudas, porque de esta manera ellos se pueden infectar. Otra recomendación es que son gatos domésticos. Si es posible que pasen en la casa, ya que si se les permite la salida, van a empezar a cazar roedores, que son otros vectores, diferentes animales como pájaros, y aquí también se puede producir la transmisión de enfermedades. De igual manera, siempre tener limpio el arenero, y cuando ya se depositen las excreciones de los gatos, sellarlos en una bolsa para que no se produzca ningún tipo de transmisión, y esto que siempre esté lejos de los alimentos que van a consumir los seres humanos. Pásale. Ya, a continuación mi compañero. Bien, a ver, entonces, los métodos físicos, pues lo que tratan es de evitar el contacto de la persona, sea con el agente o con el vector. Miren que básicamente nos vamos a referir a eso. Los métodos van enfocados a evitar el contacto con el agente o con los vectores, con los transmisores. Entonces aquí pues miran ustedes, protección de la vivienda, protección de los alimentos. Cuando estudiemos este tema de alimentos, pues ahí vamos a ver lo importante que es la aplicación de estas medidas de temperatura, de conservación, de separación, porque de ahí nace pues el proceso de descomposición y la formación o la producción de toxinas. Igual en el tema de la zoonosis, tenemos que también tener cuidado en cuanto a la transmisión que puede darse por este tipo de seres vivos. Y una de las medidas es pues la eliminación de ellos. Luego hablaremos un poco más de este tema. Y también en la parte de las prendas de protección, no es solamente el delantal, no es solamente los guantes, sino todo lo que nosotros estamos viendo para evitar que los agentes causales ingresen a nuestro organismo. Ahora, pues ustedes están siendo parte de todo este proceso de educación a la comunidad. Entonces, a ver, pónganse mascarilla. No se estén restregando los ojos porque por ahí pueden meterse, por las conjuntivas pueden meterse los virus. Pónganse prendas de protección cuando van a trabajar en servicios de salud para evitar que justamente esos organismos que se encuentran en los edificios puedan pasar a la ropa y luego ir hacia las viviendas. En el caso de
serpientes, por ejemplo, u otros animales venenosos que están en el suelo, tiene que ser indispensable el uso de botas de caucho de caña alta, con lo cual, pues, cuando un animal de estos le ataca, pues el grueso del caucho no permite que sus estructuras de inoculación de veneno puedan ponerse en contacto con la piel. Pues una persona que tiene un par de botas de caña alta, pues una serpiente va, le muerde y los colmillos no logran atravesar, y esa es una forma de protección. Pues todos estos elementos enfocan pues en evitar el contacto de los agentes y los vectores con el ser humano. Bien, vamos ahora al tema de control químico, que es el que más se ha utilizado y sobre el que ha habido muchísima discusión también. Siga adelante. ¿Quién va a presentar? Estefanía Casas. A ver. Ya, entonces vamos a comenzar a hablar de la lucha y el control químico. Siguiente, por favor. Primero comenzaremos dando un concepto sobre qué es el control químico. Este es un arma tanto para la salud pública como para la agricultura. ¿Y de qué se trata este control? El control químico va a ayudar para producir la muerte a insectos que transmiten enfermedades. Se pueden emplear aquí sustancias tóxicas para combatir plagas de insectos de manera fácil y rápida. Siguiente. En cuanto a términos generales, comenzaremos hablando de la limpieza. La limpieza lo que busca es eliminar por una acción mecánica, como puede ser barrer, el trapear, y esta se puede dar mediante el uso de detergentes o sin el uso de los mismos. Lo que busca eliminar es materia orgánica y suciedad de las superficies. En el caso de que se use detergentes, este generalmente suele ir acompañado de agua. La desinfección. La desinfección, por otro lado, va a buscar destruir los microorganismos en objetos y estos se van a eliminar las formas vegetativas, pero no se eliminan esporas bacterianas. En cuanto a la esterilización, se va a dar muerte a toda la vida microbiana, no solamente a las formas vegetativas. Y esta muerte va a ser irreversible. Lo que va a permitir es que no se permita la capacidad reproductiva del microorganismo. Siguiente, por favor. Otra cosa es en cuanto a la asepsia y la antisepsia. La asepsia es un procedimiento que va a permitir que impide la penetración de los gérmenes en un sitio específico. Y la antisepsia, esta va a ser de baja toxicidad y va a destruir los organismos de las superficies, pueden ser tanto cutánea como en la mucosa. Vale recalcar que la antisepsia no destruye todas las formas de vida microbiana. Y aquí en la antisepsia, un ejemplo claro es el alcohol. El alcohol antiséptico y los desinfectantes que ocupamos en la actualidad en esta pandemia para poder eliminar los microorganismos que se encuentran en la superficie. Entonces, en esta imagen podemos observar cuál es la diferencia entre la asepsia y la antisepsia. Como podemos ver, la asepsia se encuentran, como ya había mencionado el doctor, tanto los gorras, guantes, gafas, las mascarillas, el traje y las botas. Entonces, este asepsia, como habíamos dicho, impide la penetración de los microorganismos. En cambio, la antisepsia, como mencioné, usan medios como el alcohol antiséptico, el gel antibacterial, y aquí podemos ver que también se usa el jabón como un medio químico para el lavado de manos. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablando en general, el control químico se va a dar mediante pesticidas o plaguicidas, y estos son todos los compuestos que van a servir para protegerse de microorganismos que pueden transmitir enfermedades. Estos pesticidas o plaguicidas se van a clasificar dependiendo de la acción que van a tomar. Por ejemplo, puede ser dependiendo de qué vía van a atacar, de la fase del insecto a la que ellos atacan, de la duración del efecto del tratamiento del químico y de la composición química de lo que se vaya a usar, y también según el organismo al que se trata. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver unas diferencias entre los antibióticos y los desinfectantes y antisépticos. Los antibióticos se pueden usar tanto en la piel, en mucosas y en el medio interno.
pero los desinfectantes y antisépticos no se pueden utilizar en el medio interno. En cambio, los antibióticos, por su parte, tienden a ser selectivos para las células procariotas, no actuando sobre las células eucariotas, y los desinfectantes y antisépticos no tienen una selectividad, actuando sobre células procariotas y eucariotas. Por otro lado, los antibióticos también van a actuar sobre microorganismos en multiplicación activa, o sea que se están reproduciendo, y los desinfectantes y antisépticos van a actuar sobre microorganismos en cualquier estadio metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar o no en multiplicación. Los antibióticos también se necesitan en pequeñas cantidades y los desinfectantes y antisépticos se requieren mayores concentraciones. Los antibióticos, por último, van a actuar específicamente sobre bacterias, pero no sobre hongos, y los desinfectantes y antisépticos son tóxicos para muchos tipos de microorganismos. Y estos incluyen también los hongos y los virus. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar sobre los productos para la desinfección. Hay tres niveles debido a cómo se los ha ido clasificando y vamos a ir viendo las características de cada uno. Los desinfectantes de alto nivel, estos se los van a usar generalmente en los instrumentos médicos o quirúrgicos termosensibles. Estos son rápidamente efectivos, por ello es su alto nivel, y también son desinfectantes estrictos que no se pueden usar como antisépticos. El segundo nivel son los desinfectantes de nivel intermedio. Estos no van a destruir esporas, pero sí lo hacen con los tipos de gérmenes como el Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus no lipídicos. Estos desinfectantes de nivel intermedio también se los puede usar como desinfectantes y antisépticos. Y como el último nivel y el más bajo son los desinfectantes de bajo nivel, en cambio van a actuar durante un tiempo razonable, no destruyen esporas ni micobacterias y tampoco virus. Estos de bajo nivel se los puede usar para la limpieza doméstica. Siguiente, por favor. Una vez que ya hemos hablado de ellos, vamos a comenzar a ver ejemplos de cada desinfectante. Para ello, para nosotros usar un producto de desinfección, primero debemos realizar una limpieza. Como había mencionado antes, esta puede ser mediante el barrido, el lavado con agua y detergentes, trapeado o sacudido. Después de ello, procedemos a la desinfección. Entonces podemos usar cualquiera de estos niveles. Comenzando por el alto, tenemos entre ellos ejemplos del óxido de etileno, el formaldehído al 8%, en alcohol al 70%, el glutaraldehído y el peróxido de hidrógeno. Dale un siguiente porque hay una imagen, por favor. Entonces aquí tenemos un ejemplo del peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y los usos que se pueden dar. Los desinfectantes de nivel intermedio, estos en cambio encontramos los compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, los compuestos yodados, como el alcohol yodado, que es la imagen que va a seguir, y los compuestos fenólicos. También dentro de este nivel intermedio encontramos los alcoholes. Siguiente. Ya entonces, como podemos ahí ver, encontramos el alcohol yodado. Y por último tenemos los desinfectantes de bajo nivel, que dentro de ellos se encuentran los compuestos de amonio cuaternario y los compuestos mercuriales, que son algunos jamones. En este desinfectantes de bajo nivel, como en un inicio les expliqué, pueden ser usados para la limpieza doméstica. Y aquí es un claro ejemplo de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y la aplicación del amonio cuaternario. Siguiente, por favor. Aquí hay una lista de los productos que se usan para la desinfección y son una lista un poco larga de todos los que podemos encontrar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de cómo se va a dar el uso de los plaguicidas. Estos son compuestos para combatir insectos y otros organismos. Se lo usa en mezcla o en combinaciones. Tienen una naturaleza tóxica y el uso de estos plaguicidas son tanto para la prevención, para la represión y para el control de organismos nocivos. El uso de estos plaguicidas se debe dar de una manera racional y adecuada y como última alternativa de control. Siguiente, por favor.
Entre los plaguicidas, una de la clasificación va a ser dependiendo a qué microorganismos van a atacar. Pueden ser insecticidas, como su nombre lo dice, para insectos, acaricidas para los ácaros, fungicidas para los hongos y nematicidas para los nematos, dependiendo qué microorganismo queremos nosotros combatir. Siguiente, por favor. Continuando con esta clasificación, también puede ser rodenticidas, que son para los roedores, herbicidas, que son para las malezas, molusquicidas para los moluscos y protectores de madera. La clasificación de los pesticidas puede ser según la vía de ataque, que puede ser por el contacto estomacal o fumigantes. La fase del insecto, que puede ser la fase tanto como larva o como adulto. La duración del tratamiento, este puede ser residual o instantáneo. Y la composición química, que pueden ser inorgánicos u orgánicos. Y más adelante ya les iré hablando de la clasificación. Siguiente, por favor. Entonces comenzaremos con la clasificación según la vía de ataque. La primera vía sería los insecticidas de contacto. Estos es cuando el microorganismo puede tener contacto con los cristales de insecticida. El segundo, por venenos estomacales, es cuando los microorganismos ingieren el veneno y produciendo así la muerte del microorganismo. El último es en fumigantes, que son sustancias volátiles que pueden atacar las vías respiratorias del microorganismo. Siguiente. La segunda clasificación es según la fase del insecto. Entonces, como les había mencionado, puede ser adulticidas o larvacidas. Siguiente. Aquí les voy a explicar cómo va a actuar cada uno. El tratamiento con larvicidas es un tratamiento focal y este se da para la fase acuática. Un ejemplo claro es de los moscos aedes. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver cómo se aplica uno de los químicos que son larvicidas. Este se lo pone en agua, donde generalmente podemos ver que hayan reposado moscos o que se puedan ver larvas o huevos de los mismos, y se lo deja para que haya la erradicación de los mismos. En esto tenemos los larvicidas son de escasa toxicidad. Siguiente. Y aquí podemos ver el efecto que causa, que es combatir la fase acuática de los mosquitos aedes. Siguiente. El otro tratamiento con adulticidas, este en cambio se va a dar en la fase adulta del mosquito y es perfecto para el conocimiento y aprovechamiento de o sea, una vez que nosotros conocemos toda la fase de un microorganismo, es perfecto para actuar en la fase adulta. Siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo de un tratamiento que va a actuar en la fase adulta del mosquito. Siguiente. Otra de las clasificaciones era según cuánto va a durar el tratamiento. Y este puede ser residual cuando puede existir varios meses en el espacio donde se haya aplicado, y es un ingrediente activo que es permanentemente letal. El otro efecto es instantáneo, que este se va a dar el efecto se da en cuanto se lo aplica, y uno de los ejemplos dentro de este es la piretrina. Siguiente. En cuanto a la composición química, tenemos que pueden ser inorgánicos o minerales, entre ellos tenemos el azufre y el verde de París, y los orgánicos sintéticos, que son fabricados específicamente en laboratorio, pero tienen el elemento carbono en su estructura química. Los botánicos o vegetales, como los piritrenos, que son los que les había puesto una imagen anteriormente, la nicotina y los rotenoides. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación y de qué es lo que hace cada insecticida químico. Comenzaremos con los insecticidas químicos orgánicos sintéticos. Entre ellos comenzaremos con los organoclorados. Eso se los denomina así, como su nombre dice, tienen la fórmula de cloro en su elemento. Estos organoclorados tienen una toxicidad elevada y persisten en el ambiente. ¿Y estos cómo van a actuar? Ellos van a atacar el sistema nervioso del insecto, dando una muerte de forma lenta. Entre ellos, aquí podemos ver un ejemplo del DDT, que ataca el sistema nervioso de los mosquitos. Siguiente, por favor.
El otro es los órganos fosforados. De la misma manera, estos van, como su nombre lo indica, van a tener al fósforo como una parte esencial de la estructura química de los compuestos. La diferencia con los anteriores es que estos son biodegradables. Tienen una toxicidad muy amplia. Se lo ha dejado de usar en la salud pública debido a su toxicidad, a su alta toxicidad. Y este también va a inhibir varias enzimas del cuerpo del insecto. Entre ellas se encuentra la enzima colinesterasa, que va a impedir la transmisión de los impulsos nerviosos dentro del microorganismo, dándole así convulsiones y finalmente una muerte. Siguiente, por favor. Los carbamatos en su estructura química van a tener ésteres de ácido carbámico, son volatilizantes lentamente y se van a descomponer por hidrólisis en el ambiente. Ellos de la misma manera van a atacar el sistema nervioso del insecto y van a tender a tener bajos niveles de enzima colinesterasa. Y quiere decir que al igual que los anteriores van a atacar a la enzima colinesterasa pero de una forma más rápida. Se descomponen en el ambiente también por hidrólisis del ácido carbámico que, como les dije, tienen en su compuesto. Después de hidrólisis van a terminar produciendo dióxido de carbono y amonio. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al control vectorial, vamos a aclararnos un poco de qué es esto. Son un conjunto de actividades que van a buscar reducir la población de un insecto transmisor de enfermedades, disminuyendo de esta manera el contacto entre el hombre, el ser humano y el vector, para poder llegar a un fin de eliminar el riesgo de enfermar. Siguiente. Hay algunos métodos para este control vectorial. El primero que puede ser la reducción del contacto tanto del hombre con el vector. El segundo, la reducción de la densidad de los mosquitos, es decir, de la cantidad de los mismos. Y finalmente, la reducción rápida de la densidad. Entonces, comenzando con el primero, hay varios métodos de barrera, entre ellos algunos físicos que ya habíamos mencionado antes, como el uso de mallas en puertas y ventanas de las viviendas. Otro de ellos es el uso de mosquiteros. Estos pueden estar o no estar impregnados de insecticidas. En nuestro caso, aquí es donde entraría la parte química, cuando estén impregnados con los insecticidas. También el uso de repelentes. Otro de ellos es la dispersión de insecticidas fumigantes para la acción en serpientes o en serpinentes o dispensadores. Serpentines o dispensadores que calientan electricidad. Siguiente, por favor. El segundo que habíamos dicho, reducción de la densidad de los mosquitos. Esta se puede dar por el ordenamiento del medio, tanto en la aplicación de herbicidas químicos, que ya habíamos mencionado cómo actuaban los mismos, y por controles biológicos que se hablará más adelante. Y el tercero, que puede ser la reducción rápida de la densidad de los mosquitos. Esto se puede dar por un rociado espacial o un rociado. Estos rociados espaciales se lo realizan mediante avionetas que van rociando por un área específica, o también se lo puede dar intradomiciliario, que quiere decir dentro de cada domicilio o del lugar donde se desee realizar esto, y también el uso de mosquiteros tratados con los insecticidas residuales. Siguiente. Bien, continuando. Ok, a ver, antes de que pases, entonces hagamos un resumen de esta muy buena exposición que nos ha hecho Micaela sobre los métodos químicos. Entendemos entonces que método químico tiene como su fundamento el uso de compuestos orgánicos e inorgánicos tendientes a controlar, a eliminar o prevenir la presencia de estos agentes o sus vectores, más en el tema de los vectores. Es decir, la aplicación mayor está como insecticidas. Entonces recuerden lo que les había dicho, pues ya lo ha explicado bien Micaela. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratando de eliminar las fases larvarias, y para eso utilizamos herbicidas. Incluso previamente, si queremos evitar
que los huevos se desarrollen a larvas usamos ovicidas, larvicidas y luego los imagocidas o adulticidas para eliminar por completo a los insectos. Cuando nosotros vamos a hacer pues control de Aedes aegypti, control de Anófeles, vamos a recordar que estos tienen ciclo holometábolo. En cambio, cuando vamos a hacer control de Chagas, el triatoma es un insecto que tiene ciclo hemimetábolo. Aquí no hay ni larvas ni pupas, aquí hay ninfas. Entonces no tiene sentido que estemos buscando criaderos, porque estos lo que se desarrollan es dentro de las habitaciones, en las paredes, en los huecos de los techos, en fin. Entonces miren ustedes que la aplicación es distinta para un caso y para el otro. Si voy a usar o voy a tratar de eliminar Aedes o Anófeles, pues tengo que aplicarme desde el criadero hasta el imago. En el caso de los triatomas, solo voy a hacer fumigación intradomiciliaria porque con estos productos, generalmente organofosforados, puedo hacer un control de las ninfas y de los adultos. Mencionado también algo que es importante, los molusquicidas. Acuérdense ustedes de que nosotros tenemos aquí enfermedades que tienen como primer huésped intermediario moluscos, Fasciola hepática, Paragonimus amphimerus. Tienen como su primer huésped intermediario a las limneas, a los areopirgus, y muchas veces pues estos caracoles invaden tanto que hay que eliminarlos, hay que destruirlos porque afectan incluso los embrios, los cultivos. Entonces vean que vamos utilizando varios tipos de compuestos de acuerdo con el agente, con el vector. Los acaricidas, para obviar todo lo que es este contacto con las garrapatas, con los ácaros que están en las ropas, en los colchones. Recuerden, el Sarcoptes escabie, pues es el que produce escabiosis, uno de los agentes más frecuentes. El azufre nos sirve como un acaricida, pero el azufre también nos ayuda para espantar serpientes, porque el olor del azufre les molesta, les incomoda, y entonces muchas veces pues el rodear la casa con un poco de azufre hace que las serpientes se puedan ir, pues, ¿no? Ahora, el problema muchas veces nosotros tenemos en que usamos inadecuadamente estos productos y no tenemos las precauciones. Y muchos accidentes se dan por el consumo inadecuado de estos productos y vienen los envenenamientos. Aquí funciona en el Ecuador pues el CIATOX, que es el Centro de Información y Atención de Intoxicaciones, justamente porque la mayoría de problemas se dan porque así un poco inadvertidamente, descuidadamente, la gente, especialmente los niños, se tomaron cualquiera de estos productos. El DDT, que ya no lo estamos usando, pues se utilizó durante 50 años para la eliminación de la malaria, del paludismo. Ya nos explicó que este es un producto, un órgano clorado que tenía un mecanismo de largo aliento, se impregnaba, y ese era uno de los graves problemas que producía, de que podía impregnarse en los mismos seres humanos y provocar alteraciones mutagénicas. Hace poco, pues recuerdan ustedes la discusión que se dio con Colombia por el uso del glifosato en la frontera. El glifosato se usaba para eliminar los cultivos de coca, los cultivos de amapola, de marihuana, en esas áreas en donde funcionan pues estos laboratorios de síntesis de drogas. Y eso generó incluso pues un problema de tipo diplomático entre los dos países, porque también echaron esas aspersiones aquí en la parte de Sucumbíos, en la zona norte del país, y generó pues hasta ahora un reclamo por los daños provocados en las poblaciones. Control biológico también hacemos para eliminar animales, ya lo dijo, para eliminar roedores, para eliminar perros, porque vamos a entender que los roedores y los perros son también reservorios de animales.
de enfermedades. La Ley Orgánica de Bienestar Animal, la LOBA, ya no permite pues hacer eliminación callejera de perros. Pero lamentablemente, pues el descuido que se ha tenido hace que otra vez las poblaciones de perros sean tan numerosas, como vamos a estudiarlo ya luego en el tema de rabia, que se convierten pues en una población de alto riesgo para la diseminación del virus. Entonces hay que tomar alguna acción para evitar que los perros anden deambulando en la calle. Los roedores. El problema no es solamente el daño mecánico que puedan generar en las casas, en las instalaciones, sino también que son reservorios de enfermedades. Sus pulgas, Xenophila chofis, es la que transmite la peste. Entonces, el tener roedores en la casa, pues es un problema. Y por ello necesitamos productos que los eliminen. Ahora, pues ya han visto ustedes medios físicos, las trampas, esas trampas de goma, para que los roedores pisen y se queden ahí pegados y no puedan seguir caminando y los podamos luego eliminar. Pero también usamos productos químicos para eliminar roedores de primera, segunda hasta tercera generación con el propósito de disminuir su población. Aquí en Quito y en otras ciudades, pues las poblaciones de roedores constituyen un problema si es que no hay un control adecuado con ellos. El índice de Breton establece pues una relación entre los vectores y los seres humanos. Entonces aquí estimamos que si estamos en una ciudad que nos consideramos limpia, un índice de más o menos 6 ratas por habitante, pero en ciudades en donde son un poco más complejas las condiciones de salubridad, este índice sube a 10 por persona. Entonces miren ustedes haciendo un estimado, el índice de 6 por persona. ¿Cuántos habitantes somos en Quito? 3 millones. Por 6 son 18 millones de roedores que tendríamos aquí en Quito. Es una población nada despreciable, pues por eso es que a veces se nos meten en las casas por las rejillas de los desagües. Otras ciudades como como Sao Paulo, el Distrito Federal, que tienen más o menos 20 millones de habitantes, si les damos a ellos una población de 10 por persona, imagínense, estamos hablando de 200 millones de roedores. Eso no podemos dejar pasar y entonces hay que tomar medidas para limitar, pues, hacer una campaña de desratización. Entonces tenemos que usar productos químicos, también productos biológicos, como ya nos explicarán luego, pero es imprescindible de que bajemos la cantidad de estos agentes vivos, de estos seres vivos, de estos reservorios, para que no se produzca pues una transmisión de estas afecciones. Entonces, miren ustedes, segundo aspecto que podríamos ya definir, porque ustedes tienen que hacerlo. Entonces, a ver, la doctora Cajas está en un dispensario en la zona oriental y tenemos ahí un brote de fiebre amarilla. Entonces, a ver, doctora, ¿cómo hacemos el control de la fiebre amarilla? Y claro, lo primero que tiene que decir es que hay que evitar que las personas se infecten con el virus. ¿Y cómo evitamos eso? Tengo que matar a los mosquitos. No queda otra alternativa. Entonces me voy a acordar del transmisores de la Aedes aegypti y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Medidas físicas y químicas para eliminar este mosquito y corto la cadena de transmisión. Pero eso tiene que decirlo usted, porque si no, los otros profesionales van a decir, ahí ya vamos a ver qué se hace. Y no se trata de eso, sino de acciones, pero inmediatas. Bien, vamos entonces a ver ahora otro grupo de intervenciones que son las de orden biológico, que se han tomado, se han diseñado con el propósito de disminuir el uso de productos químicos que son tóxicos y que generan estos problemas ya incluso de alteraciones mutagénicas en los seres humanos. Entonces hoy pues se está tratando de darle un mayor peso al desarrollo y al uso de estos métodos de control de tipo biológico. Vamos adelante. Ya. Buenas tardes con todos.
Vamos a hablar acerca del control biológico. En sí, ¿en qué consiste? El control biológico netamente es la utilización de microorganismos o organismos que sean antagonistas al patógeno que está originando la enfermedad, ¿ya? Pero hay muchas vías por las cuales podemos escoger un método para poder frenar de esa cadena epidemiológica uno de esos aspectos. Entre ellos, el más favorable y el más estudiado o al cual se ha aplicado más este tipo de control es en enfermedades vectoriales. Por lo tanto, dentro de esa cadena epidemiológica estaríamos abarcando o interrumpiendo en sí la transmisión, ¿sí? Por estos vectores. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Aplicando ya sea mediante peces, anuros, parásitos, hongos, bacterias y también insectos, que ya vamos a ver cómo es que se los aplica. Pásale, por favor. Ya. Bien, con respecto a los peces, aquí tenemos 5 especies, ¿ya? En este caso hay que entender que, como hemos visto el ciclo de los vectores, los huevos, las larvas y las pupas, generalmente se desarrollan o tienen su crecimiento dentro de un medio acuático. Por lo tanto, es importante aplicar este tipo de métodos y para evitar y cortar en una etapa temprana a estos vectores, ya sean en larvas o pupas, porque son una fuente de alimento para este tipo de peces. En este caso también hay que recordar que la mayoría de estos vectores se ubican, digamos, en la mayoría de veces en zonas tropicales, lluviosas, y por lo tanto, esta constante presencia de lluvias en nuestro país puede generar que la duración tanto del control químico, aplicando, yo que sé, insecticidas o a su vez un control físico, no sean lo suficiente duraderas y por ende los peces larvívoros en este caso pueden ser una opción para poder controlar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque en el hecho de que todas sus condiciones, por ejemplo, su reproducción, su alimentación, sea de tipo acuático, pues favorece a que se frene el crecimiento de los vectores como tal. Entonces, voy a dar unas pequeñas características generales de cada una para más o menos entender cuál es su hábitat. Generalmente, la Poecilia sphenops se va a encontrar en aguas cálidas y de poco flujo, y por lo tanto va a ser un ambiente en donde prácticamente tenga a disposición no solamente infinitos vectores, sino también ciertos peces más pequeños, y también tenemos ese mismo comportamiento en lo que son el resto de, por ejemplo, Astillanax fasciatus, perdón, el ciclasoma también tienen ese mismo comportamiento. Y generalmente se va a encontrar una característica peculiar en la última especie, la gambusia. ¿Por qué? Porque es conocido como pez mosquito, por la función, obviamente, pero la cuestión es que al ser introducida en un hábitat, ya sea en un lago o a su vez en un río, lo que va a generar es que va a alterar no solamente a los vectores, tiene digamos, un amplio alcance, alterándonos el hábitat de otros organismos. Por lo tanto, puede ser perjudicial en base a unos estudios que se realizaron. Y este sería, digamos, de entre los 5, sería el que tocaría pensar un poco más el de aplicar o no, por el hecho de que es un poco invasor con el ciclo de otros organismos. ¿Sí? Pásale, por favor. Ya, con respecto a los anuros, pues también se puede hacer un control utilizando a los renacuajos o también conocidos los willis, que los conocemos generalmente así. ¿Por qué? Porque, como les dije, son de un ciclo acuático, ven el crecimiento y pues su fuente de alimento van a ser las larvas y también las pupas. Pásale, por favor. Bien, con respecto a los insectos, tenemos que hablar del género Toxorynchites, las especies Brevipalpis y Rutilus. Sí, como pueden ver, son insectos que pertenecen a la familia de los mosquitos, por eso su similitud en lo que es la morfología. Pero en este caso se ha investigado y que prácticamente las hembras de estos mosquitos no van a consumir sangre y por ende son más que todo depredadoras de larvas de otras especies de mosquitos.
Por eso es que su utilización como control biológico es aplicable en estos aspectos, porque va a controlar tanto especies como, por ejemplo, perdón, va a controlar Aedes aegypti, también puede controlar lo que sería generalmente, bueno, de toda la gama de mosquitos, esa especie y además el género Culex también podría estar controlado con estos tipos de insectos. Ahora bien, podemos dar unas breves características en un estudio realizado para estudiar a la especie Brevipalpis. Lo que se logró determinar es que en temperaturas de 26 grados tiene alrededor de una depredación de 154 especies, mientras que vaya aumentando la cantidad de temperatura, va a su vez a aumentar su función, es decir, va a consumir más larvas para mantener su ciclo. Ya. Con respecto al Rutilus, en cambio, son mosquitos que tienen una sobrevivencia en muchos lugares donde exista alguna parte aislada, como por ejemplo huecos, llantas. Entonces, ese aspecto también es útil para poder aplicarlo en cualquier sitio que tenga una fuente de agua también. Pásale, por favor. Ahora, vamos a hablar acerca de los hongos. Los hongos entomopatógenos, ¿qué quiere decir? Que son aquellos que van a generar una reducción de las poblaciones de algunos insectos. Entre ellos, hay que mencionar que este tipo de hongos se puede aplicar tanto para los vectores como para los cultivos en casos para evitar enfermedades, lo que serían enfermedades a través de alimentos. Entonces, generalmente se utilizan en esos dos campos, ¿sí? Y pues podemos mencionar los siguientes que les voy a mostrar, por favor. La siguiente. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos. La Beauveria bassiana, ¿sí? Es un larvicida en este caso. ¿Por qué? Porque va a actuar en las primeras horas, en 24 horas, antes que ésta vaya a mudar. Y por lo tanto, ¿cómo es que actúa? Generalmente va a actuar bloqueando la tráquea y a su vez también, como es un tipo de hongo, va a generar también toxinas, matando así al vector. A su vez, la Bavaria culici es un microsporidio que en sí va a intervenir en el desarrollo del plasmodio dentro del estómago del vector. Por lo tanto, así se frena un poco la enfermedad y también va a disminuir la longevidad. ¿Cómo la longevidad? Si, por ejemplo, el mosquito vive alrededor de 31 días, pues obviamente ahora aplicando este tipo de hongo va a ser menor. Y la fecundidad, si por ejemplo en la ovipostura, en la primera ovipostura, el mosquito liberaba 150 huevos y sabemos que alrededor de 8 o 12 oviposturas se va a dar durante toda su vida, pues estaríamos hablando que 1.200 huevos va a ser general en toda su vida. Aplicando este tipo de hongo, lo que vamos a generar sería disminuir esa cantidad de huevos y así poder controlar el crecimiento del mismo. Y por último, también hay que mencionar que la luz solar en este tipo de hongos, si lo esparcimos en una fuente de agua y hay luz solar directa, obviamente puede generar una reducción en su efectividad. De ahí seguimos con el Coleomomices, que en este caso tiene el mismo aspecto de ser un larvicida. ¿Por qué? Porque van a parasitar a los aedes generalmente. Y por último tenemos la especie Plitospora y Nosema algerea. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer? Lo mismo, reducir la longevidad, va a disminuir lo que sería la producción de huevos, va también a afectar lo que sería en el ciclo del mosquito, tanto a nivel de la primera y el segundo estadio, ¿sí? Y puede generar una disminución de la población de hembras infestantes, pero recuerden, este efecto no va a ser tampoco tan duradero como los otros que ya les voy a explicar. Pásale, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo de un poquito más ampliado lo que sería el ciclo y cómo actúa este tipo de hongo, en este caso el Coelomyces. Prácticamente vemos en la parte A que es un cigoto biflagelado. Este va a infectar a lo que serían las larvas que se encuentran en la superficie
pegadas a la superficie del agua y pues van a infectarlas, van a entrar a lo que sería el hemocele de las larvas del mosquito y pues después van a generar unas hifas. Estas hifas van a crecer dentro de ese hemocele, como podemos ver, y luego van a generar lo que serían esporas, y estas esporas se van a encontrar en reposo, pero ya dentro de lo que sería el mosquito en su etapa adulta, ¿ya? Y por lo tanto, en cuando genere en su ovipostura, pues va a liberar no solamente huevos, sino también conteniendo lo que sería el, el hongo como tal, ¿sí? Y eso con respecto a este tipo de ciclo, o sea, para que vean cómo es que funciona y por lo tanto solo afectaría a los tipo Aedes. Pásale por favor a la siguiente. Bueno, aquí es una pequeña aclaración o profundización de lo que sería la Beauveria baciana. En sí tiene toxinas, lo que van a alterar también a las plagas que pueden infectar los cultivos. Y por lo tanto, estas toxinas van a alterar el sistema inmunológico de estas plagas. Pásale, por favor. En sí el mecanismo lo que va a hacer es que al ingresar el hongo dentro de estos organismos van a invadir y luego van a generar una acción insecticida debido a los metabolitos de los tóxicos que ésta va a expresar o van a ser emitidos por el hongo. ¿Sí? Pásale, por favor. ¿Y cómo podemos observar? Pues aquí podemos ver unos ejemplos en la parte derecha que prácticamente va a ser un poquito prolongado por el hecho que va primeramente a detener la alimentación, va a su vez a cambiar el tegumento de algunos de estos insectos, a su vez algunos de estos insectos que eran subterráneos pues van a salir a las superficies y unos de ellos también pueden quedarse adheridos, pero ya muertos netamente. Pásale, por favor. ¿Y cómo se aplica? Primeramente se debe hacer un monitoreo poblacional de la plaga, dónde se ubica, cuáles son las condiciones climáticas, para más o menos determinar qué tipo de hongo puede ser preciso. Como les dije, hay un tipo de hongo que prácticamente la luz solar puede generar un efecto reducido. Entonces, por ende, se hace primero un monitoreo poblacional. Luego se va a utilizar las dosis recomendadas para que cubran no solamente la planta, sino también en casos de fuentes de agua, también saber cuál es la cantidad y no pasarse, digamos, a la cantidad de la dosis. A su vez también es recomendable aplicar cada 4 días utilizando 1000 esporas por hectárea, más o menos. Esto es en caso de cultivos. Pásale, por favor. Bien, ahora otro aspecto muy importante, las bacterias entomopatógenas. Estas bacterias en este caso pueden ser esporulantes o no esporulantes, tienen la misma función, es decir, tratar de detener o interferir en el vector como tal. Pásale, por favor. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso tenemos dos, el Bacillus thuringiensis y el Bacillus sphaericus. Los dos. ¿Aló? Sí, aló. Sí, perdón, Dígame. se me fue como que la señal un poco. Entonces, verán, lo que les estaba explicando era que las dos especies van a ser de fácil aplicación y pues son larvicidas debido a que la larva o la pupa se van a alimentar de estas bacterias o las van a ingerir y por lo tanto van a matarlas. ¿Cómo será en este caso, por ejemplo, ¿cómo es que controlan este tipo de bacterias? En este caso, pues la Sphaericus va a poseer cristales redondeados. Por eso es que se da su nombre, porque Sphaericus representa algo redondo. Entonces, estos cristales redondeados van a ser quienes liberen la endotoxina. Esta toxina, a su vez, va al ser ya ingerido por la larva o la pupa, pues prácticamente va a generar la muerte del mosquito como tal. ¿Por qué? Porque va a generar cambios a nivel del intestino de la larva, produciendo así parálisis en la pared intestinal y cuyo mecanismo a su vez
todavía no se desconoce, pero en sí es lo que va a generar dentro del estómago, dentro de los intestinos del mosquito. Ya, pásale, Pero por no le favor. pases. Recuerden, estos son los que mayormente se están utilizando. Bacillus thuringiensis israeliensis y Bacillus sphaericus. Como vemos hacia la izquierda, lo que tienen son unas estructuras brillantes. Y cuando hacemos localización o asperjamos este bacilo, este contenido que viene en unos tarros, ¿qué es lo que hacen las larvas? Pues mira que está brillando eso, se acercan, se comen al bacilo y este luego en el interior pues la destruye a la larva. Entonces ese es el mecanismo, pero para colecciones de agua grandes, ¿no? ¿No? Las pequeñas domésticas hay que eliminar los cacharros esos en donde están contenidas las aguas, pero en colecciones ya grandes, pues en algunas lagunas, en algunos estanques, entonces hay que usar Bacillus thuringiensis, que es el que más utilidad ha dado, y lo mismo la otra. Apréndanse en estos dos que siempre van a estar aplicándose en la destrucción de los criaderos de mosquitos, ¿no? Sigue adelante. Ya, aquí es un poquito más para explicarles cómo era el método o el uso, digamos, en los cultivos específicamente. Eh, Como les había dicho, estos bacilos lo que van a generar es una endotoxina, ¿ya? Y esta endotoxina es la que va a matar al vector o al agente infeccioso. Pásale, por favor. Y bueno, como les dije, va a generar una parálisis del intestino, las partes bucales, pueden generar también una pérdida de agilidad y en la larva también puede, y el periodo de muerte específico es entre 18 a 72 horas más o menos. Pásale, por favor. Es lo más importante. ¿Cómo se aplica? En este caso se debe aplicar en la mayor cantidad tratando de, o sea, como enfoque hacia las larvas más pequeñas. En sí, como lo dijo el doctor, en zonas un poco más amplias y limpias, libres, porque la contaminación del agua puede influir un poco en el efecto que puedan tener estas bacterias. A su vez se debe tener en cuenta que el pH es muy importante para poder mantener este tipo de bacterias. Entre 5 y 6 debería ser el adecuado para poder aplicarlas, ¿sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos ya a lo que serían unos parásitos, en específico dos. Primero tenemos el Romanomermis culicivorax y el Romanomermis ingengari. Ya los dos van a actuar de la misma manera, como infestando las larvas, y va a tener un efecto prolongado. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas a interferir en el ciclo de crecimiento del mosquito, como pueden ver, parten desde los huevos, a los 5 o 4 días ya infestan a las larvas como tal, y después estos a su vez ya si logra el mosquito sobrevivir a fase adulta, entre 3 a 6 días puede emerger y por lo tanto después obviamente los huevecillos que vayan en la ovipostura a dejar, pues también van a tener lo que sería el parásito. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Qué va a pasar si en la transmisión, si vamos a tener un vector enfermo, pues no se va a dar correctamente la transmisión de esa enfermedad? Entonces ahí estaríamos trucando ese aspecto. En cuanto a el otro, parásitos son artrópodos acuáticos de la clase crustácea, es decir, copépodos, mesociclops y macrociclops. ¿Cómo es que actúan? En este caso, ¿se acuerdan? Eran las pulgas de agua. En este caso eran prácticamente, se introducía alrededor de 10 copépodos por un litro y esto impedía que las larvas crezcan, larvas y pupas se desarrollen a una fase ya adulta. ¿Sí? Pásale, por favor. Bien, ahora también con aspecto de bacterias, no quería toparlo eso antes porque era un poco más específico. Como ven, se ha tratado de generar insecticidas biológicos, ¿sí? Perdón, insecticidas, que digo, venenos biológicos, en este caso utilizando las salmonelas enteritidis.
Este producto que ven aquí es de un laboratorio llamado la Biofam, que es de Cuba y que generó un producto denominado Biorat, que lo que hace es utilizar la Salmonella enteritidis, pero ha sido un poquito cuestionada por la OMS, un poco por el hecho de que utiliza la Salmonella, que es un agente que puede generar enfermedad en el ser humano. Pero estos laboratorios lo que han hecho es verificar y garantizar que tiene una alta eficacia porque solo va dirigida hacia los ratones y ratas, ¿sí? En áreas urbanas, industriales, de variados climas. A su vez tampoco va a, va a tener un efecto en las demás especies, va a tener también un amplio radio de acción porque tiene una gran capacidad para transmitir sus efectos por contagio y también no va a tener un comportamiento invasivo, tanto en el medio ambiente y es altamente biodegradable, ¿sí? Pásale por favor a la siguiente. A ver, antes que le pases. Ah, bueno, No, sigue, sigue. sí, iba a explicar del mismo. O Sí, sea, sí, sí. más o Ya. menos la composición de este producto va a estar constituido de tres. Primeramente el sebo. El sebo es más que todo para que sea atractiva para los roedores y generalmente va a ser diferentes gramíneas como por ejemplo arroz con cáscara van a ser los que más se utilicen o la forma en la que venga presentada este tipo de producto. ¿Por qué? Porque es atractiva para estos roedores. El microorganismo patógeno va a ser obviamente la Salmonella enteritidis y pues más que todo con una característica, con un plásmido de tipo 59. ¿Por qué? Porque este plásmido no afectaría, digamos, a otras especies y si es netamente específica para el tipo de roedores. Y también va a estar constituida por un inmunodepresor. En este caso va a ser, creo que era sales de cumarina, si mal no estoy, porque eran utilizadas en bajas concentraciones. ¿Para qué? Para que reduzca las defensas inmunitarias de la plaga, en este caso de los roedores, al momento que ataque la bacteria, ¿sí? Entonces, más o menos esos tres componentes serían en resumen los que componen este tipo de producto. Y bueno, entre las características, netamente es una sola aplicación, ¿sí? Que va a matar, una sola aplicación va a matar ratas, ratones, a su vez es efectivo en casos de colonias de plagas resistentes a los anticoagulantes. No causa un recelo al cebo, es decir, que si es que yo le pongo una vez, le pongo otra vez, o sea, él no va a causar un rechazo del roedor hacia el cebo, porque eso también se logró determinar. Y a su vez también no va a afectar ni tanto ni al hombre ni al animal doméstico, ¿sí? Es decir, no va a transmitir salmonelosis a los humanos ni tampoco a los perros o gatos que tengamos en casa, ¿sí? Eh, y como les dije, por ser biodegradable no va a contaminar al medio ambiente, ¿ya? Pásale a la siguiente, creo A que ver. tenía un estudio así. Ah, ya, ya, ya. Sigue, sigue. Ese es un estudio que se hizo en el año 2010 donde donde hicieron una evaluación de varios raticidas biológicos y en este caso el Biorat se concluyó que no, a pesar de que utilice un agente bacteriano que puede generar una enfermedad, salmonelosis en los humanos, pues prácticamente determinó que no tiene ningún efecto sobre nosotros y más bien un efecto específico hacia los roedores. Eso es lo que quería acotar en este ensayo. Ya de ahí no tengo nada más del Biorat, de ahí ya sigo con otra cosa, A con la ver, vacuna. espérate, espérate. Un poco lo que quería comentarles sobre el Biorad. Aquí en Quito nosotros lo aplicamos. Cuando yo fui director de salud del municipio, pues eh, tuvimos la visita de una delegación de este instituto, la Biofam, que produce este insecticida y otros productos biológicos. Entonces, aquí en el año 96, 97, 98, utilizamos Biorat. Luego lo utilizó también el municipio en Santo Domingo, Los Colorados, en Quevedo, en Babahoyo, y demostró en realidad que era un producto muy seguro
para eliminar roedores. El problema se dio de que no le permiten la comercialización porque es un producto cubano. Yo no soy defensor de los cubanos, pero este era un producto que no provocaba ningún tipo de daño en el entorno ni riesgo para las personas, pero tuvo y hasta ahora, una campaña en contra tremenda y por ello pues no se le autoriza su comercialización abierta, a pesar de que es mucho más seguro y más barato que los productos químicos. Claro, las transnacionales van en contra del uso de estos productos. Fíjate que en el mismo estudio que tú estabas presentando, abajo había un estudio que decía que este producto es peligroso para el ser humano. No es así, no es así. Si bien es una salmonela, pero la concentración que tiene impregnada pues en ese arroz, en ese cebo, es tan baja que al ser humano no le va a causar ningún problema. Sí a los roedores, pero pues vemos aquí ese peso, ese poder que tienen las transnacionales y no permiten que se venda este producto acá. Yo les comentaba que aquí en Quito tuvimos pues ese año 96, 97, 98 un gravísimo problema de perros, de roedores, y entonces hubo que hacer campañas para eliminar a los dos animales. Entonces, en el tema de los roedores, pues hay algo que vale la pena que ustedes conozcan y que ya nos comentaba su compañero. El roedor, las ratas, detectan que determinado cebo les va a causar la muerte y entonces ya no lo comen. Su transmisión generacional hace que ya las generaciones posteriores ya no coman, pues ya el queso en la trampa ya no les convence, porque ya saben que si se acercan a ese queso les cae la trampa y lo matan, entonces ya no usan eso. En el caso de otros productos, por ejemplo, los cumarínicos que se utilizaban de primera línea, ya no los comen porque saben que los va a matar por hemorragia. Entonces, ya no quieren comer. Estos otros productos, pues como vemos, no generan ese rechazo, no generan esa aversión y las ratas se comen porque la muerte les viene no de manera inmediata, sino luego de algunos días. Entonces no le relacionan el consumo de ese alimento con la muerte. Entonces el producto, pues como igual en todos nosotros, la infección de una salmonelosis, pues no es así fulminante, sino que va a tener una evolución de varios días. Lo mismo sucede con los roedores. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que las personas se coman el bioratero si vienen unas fundas empaquetadas? El mismo riesgo que tenemos con los otros productos químicos. Pero lamentablemente aquí no se ha podido utilizar y el estudio que se hizo aquí en Quito pues realmente no sirvió de nada porque realmente no le dejan que se comercialice. Pero vean ustedes, le pedía que hagan esa revisión porque realmente vale la pena en que nosotros entendamos que productos biológicos son más seguros, más baratos, más fáciles de aplicar que los productos químicos. Sin embargo, pues, como les digo, las empresas transnacionales ejercen una gran presión, un gran poder sobre los organismos que compran estos productos y entonces pues evitan que haya competencia, es un monopolio el que tenemos acá de este tipo de productos. Bien, y vamos finalmente pues a ver el tema de la vacunación, ¿no? Que también es un mecanismo de tipo biológico. Sigue adelante. Ya. Con respecto a la vacunación, en este caso, aquí podemos ver la definición, nada más es una sustancia o grupos de sustancias que netamente pueden tener un virus o bacteria que a su vez pueda generar lo que en el sistema inmune una respuesta para reconocer a ese antígeno y a su vez generar anticuerpos contra esa específica molécula, ¿ya? Y así generar inmunización en la población. Generalmente lo que se aplica esta vacunación son para enfermedades infecciosas, entre ellas enfermedades vectoriales o zoonosis, que ya vamos a ver algunos ejemplos para que me puedan entender un poco más. Pásale por favor a la siguiente. Ya, aquí antes de pasar a la situación actual, quería tomar en cuenta la peste y la rabia, que son dos
zoonosis, ¿ya? En este caso vamos a ver que en cuanto a la peste, pues es preparada con bacterias muertas y pues protege a la forma bubónica en 3 dosis. Una dosis hay un intervalo de 1 a 3 meses, perdón, se pone la primera dosis y el intervalo entre la primera y la segunda va a ser de 3 meses alrededor. Luego a su vez también de 5 a 6 meses. Como pueden ver, lo que trato de evidenciar aquí es que a pesar de que nos inmunicemos una vez, toca dar refuerzos para que este tipo de patógeno no nos haga daño a futuro, ¿sí? Entonces, en cuanto a la rabia, podemos analizar que prácticamente es, como lo dice ahí, es 100% prevenible utilizando la vacuna. Y el 99% de los casos es casi por una mordida de perros. Es por eso que en Ecuador, se hizo una campaña también en donde se logró determinar que la población canina era de más de 1,5 millones de perros y que lamentablemente un tercio era el que se estaba vacunando y es por eso que se hizo esta campaña y al finalizar se logró vacunar alrededor del 98%. Bueno, son datos del gobierno que no creería que esté tan correcto como tal, porque ha habido, digamos, podría haber un freno en esta enfermedad, pero hay un aumento en población de perros. Entonces, eso también ya les voy a comentar acerca de la esterilización. Es también un control biológico, bueno, físico-biológico que podríamos aplicar para que no existan más reservorios, que ya les explicaré. Entonces, las vacunas de perros contra la rabia, ¿qué van a hacer? Se cree que va a generar va a generar una respuesta ante el virus y alrededor de 14 días aproximadamente va a ya estar protegido el perrito tras la inyección, ¿sí? Es administrada, es 100% efectiva. Em, en cuanto a la administración, la primera administración de la vacuna tiene una duración alrededor de un año y luego posterior se deberá dar un refuerzo, digamos que dure alrededor de 2 a 3 años, ¿sí? ¿Cuándo debería vacunar en este caso al animalito, a la mascota? Veterinarios habían comentado que alrededor de 12 semanas de edad sería efectivo, pero en donde podría ser aún más efectivo sería en casos en donde, por ejemplo, algunos veterinarios deciden esperarse hasta que los perros o gatos tengan 3 meses alrededor y actuar así de forma temprana, ¿sí? No tan tardía como 12 meses entonces más o menos ese es el tiempo aproximado para la vacuna. Ahora pasemos un poquito a la situación actual, que es una comparación, digamos, entre las dos vacunas que una es Pfizer y la otra es Sinovac. Por favor, la siguiente. Que esto ya es un poco más actual, un poco ya respecto a inmunización hacia los humanos. Y aquí la cuestión es hacer una diferenciación entre una bacteria que es de origen chino y la otra de estadounidense y alemana. Primeramente, tenemos que una tecnología difiere de la otra. La una es un virus inactivado, que quiere decir que al coronavirus se lo inactiva y el virus a ser inactivado por distintos métodos, se lo inocula para que luego estas células lo reconozcan y generen anticuerpos. Ya más o menos es ese. En cambio, la otra tecnología aplicada por Pfizer va a ser utilizar bueno, se trata de un agente biológico que es de tipo ARN mensajero, que en sí va a codificar la proteína Spike, que es una de las proteínas que se encuentra en la corona de la superficie de este virus. Entonces, esta proteína Spike, al momento que se le inocule, va a dar instrucciones al cuerpo para que se desarrolle anticuerpos. La una es inactivar el virus, la otra es utilizar proteínas, o en este caso el ARN mensajero de esas proteínas, para que den instrucciones dentro de nuestro cuerpo. Otra diferencia que encontramos entre estos dos tipos de vacunas es su mantenimiento o su refrigeración. En el uno, en el caso de Sinovac, es alrededor de 2 a 8 grados, ¿sí? Mientras que el otro, la refrigeración es a menos 70 grados, ¿sí? O sea, el uno tiene mayor facilidad de transporte y de mantenimiento que el otro.
Las dosis, como pueden ver, tienen los mismos y los mecanismos o el procedimiento como tal, ya les mencioné que cómo es que difieren cada uno de ellos. Además, hay que mencionar cuáles serían las ventajas en cada uno de ellos y sus desventajas. Con respecto a la Sinovac, las ventajas sería que utiliza una tecnología clásica, que es inactivar al virus y luego inocularlo, ¿no es cierto? Pero también una de las ventajas es que va a usar todo el virus completo. Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar va a generar anticuerpos para todo el virus, no solamente para esas proteínas Spike, que eso es lo que utiliza la Pfizer. Las desventajas serían que tiene un proceso muy lento, atrasado en producción. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer primero es un cultivo y la inactivación del virus. Entonces todo eso es un proceso que lleva tiempo y su fabricación va a ser obviamente mucho más lenta en comparación a Pfizer. En cuanto a las ventajas de Pfizer, podemos decir que es una tecnología y experiencia nueva y segura sobre todo también, que ya que esta se encuentra en fase 4 y es la que más se está utilizando. A su vez también la tecnología que les mencionaba es innovadora y en cuanto a las desventajas sería lo que les mencioné anteriormente, su mantenimiento, es decir, su refrigeración a menos 70 grados. ¿Sí? Y la logística sería un poquito más compleja de manejarla que en comparación a la Sinovac. Y pues también otra cosa es que posiblemente los lípidos que esta vacuna va a tener puede generar una reacción alérgica en los pacientes. Esas serían un poco más o menos las diferencias entre estos dos tipos de vacunas, que es un tema un poquito más actual y cercano. Pásale por favor a la siguiente, que ya sería lo último, que estaríamos mencionando a los depredadores y la esterilización de mascotas. En este caso, como control biológico, podemos, como les había mencionado antes, pueden ser microorganismos u organismos que sean antagonistas, tanto contra el agente infeccioso o a su vez contra sus reservorios. En este caso, estamos hablando, poniendo el ejemplo de los gatos domésticos, ¿sí? Que son el depredador directo de los roedores, en este caso reservorio de varias enfermedades. Entonces, este sería un mecanismo de control para poder mantener o frenar, en este caso, no la transmisión, sino más bien el reservorio como tal, ¿sí? Ahora, tenemos también la esterilización de mascotas, que este es otro tema también que les había mencionado. Actualmente hay infinidad de perros callejeros, gatos callejeros, que pueden ser, como les dije, reservorios de varias enfermedades. Y por lo tanto, lo que se trata de aquí es tratar de disminuir esa población y que haya menos reservorios que puedan atentar contra nuestra salud. Ya. Entonces, ¿cómo es este proceso un poquito para explicarles? En este caso, la esterilización en machos o en perros machos es mucho más fácil porque es únicamente extirpar lo que serían los testículos o la castración que se denomina así. Y en las hembras sería totalmente distinto. Puede generar un poco más de complejidad por el hecho de que es un método un poco más invasivo al retirar los ovarios y extraer también el útero. Em, la esterilización podría causar daño al perro o a la mascota, pues no, muy pocos casos, porque al final es un procedimiento que utiliza anestesia y también es un proceso rutinario. Como les dije, también puede generar unos beneficios, no solamente la propagación la propagación de reservorios, no, sino también puede disminuir ciertas enfermedades que puedan eh, atraer estas mascotitas en un futuro, por ejemplo, cáncer, evitar cosas por el estilo. Y también lo que se evitaría pues es que haya menos perritos vagabundos por ahí en la ciudad. ¿Y cuándo se debería hacer este tipo de procesos? Por ejemplo, cuando alcancen la madurez sexual, alrededor de 6 a 7 meses de edad, ¿sí? Aunque eso también depende un poquito de la raza de cada animal. Y bueno, también algunos expertos mencionaban que este proceso se debería empezar en el caso de hembras cuando
posterior al celo, es decir, posterior al primer celo, ¿sí? Para poder esterilizar. Y pues este segundo método de esperar, de esperar después de su primer celo dura generalmente 3 meses. Es decir, tiene el primer celo la perrita, se te acaba de esperar 3 meses y a partir de esos 3 meses podemos ya esterilizarlo. Entonces eso sería un método biológico, bueno, físico, biológico también para poder frenar lo que sería la propagación, ¿sí? Y en sí que haya más reservorios que puedan afectarnos. Eso sería todo. Muchas Muy gracias, bien, doctor. muy bien, chicos. Han hecho una larga exposición, pero parece importante que conozcan todos ustedes cuáles son los diferentes métodos que podrían aplicar ya en un caso particular. No se olviden entonces, frente a un proceso que nosotros detectamos, pues vamos a tomar dos acciones. Primero, el cerco epidemiológico, es decir, ubicar a todas las personas con las cuales estuvo en contacto una persona enferma. Y eso pues implica de que tengamos también que hacer con ellas la identificación de la gente en sus organismos, es decir, hacer exámenes relacionados con esa enfermedad. Y segundo, la aplicación de estas medidas, sean físicas, químicas o biológicas, ¿no? Bueno, entonces, la próxima semana pues ya vamos a comenzar con el tema de lo que son los casos Zika y chikungunya. Entonces, a ver, vamos a revisarles el día viernes la presentación y entonces el lunes haríamos la presentación de Zika y el martes la presentación de chikungunya, ¿no? Doctor, una pregunta de mis Sí. compañeros a los que les toca exponer, dicen, o sea, que ¿qué temas nomás tienen que abarcar en la exposición? Parece que no están asistiendo a clase. A ver, quedamos pues en que ustedes tienen el tema, Zika. Entonces van a hacer una explicación de qué es el Zika, qué es la infección, no pues larguísimo. Luego van a establecer cuál es la condición epidemiológica y luego pues nos van a explicar en un caso clínico cómo hay que actuar. Entonces ustedes hacen la explicación de la enfermedad, del agente, las manifestaciones, el diagnóstico, el tratamiento, cuál es la situación aquí en el país, en el mundo, y luego pues ejemplifican con un caso para irlo discutiendo y tiene que construir el caso, pues como ya lo vimos, argumentos, escala de certeza, decisiones y cerramos pues la discusión de esa manera. Entonces vamos a comenzar haciendo el día lunes el tema de Zika y el día martes, a ver, el día lunes más bien el chikungunya que no tiene mayores complicaciones y el Zika lo veríamos el próximo martes, ¿sí? Ya, doctor. Listos, entonces nos vemos el viernes pues para revisar la presentación. Ok, entonces con el resto pues nos veríamos el día lunes, ¿no? Que les vaya bien, chicos. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.